A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. A pesar de los 3 meses de confinamiento, resulta grato recomenzar nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Ahora, con mayor razón, tenemos que hablar con insistencia respecto de la necesidad de contar con un sistema nacional de salud. Nosotros hemos venido insistiendo a la comunidad ecuatoriana en el Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado. En este momento hay condiciones, yo creo, curiosamente propicias para que esto sea una realidad en el país. Lo vamos a ver justamente con nuestro amigo y una autoridad en materia de salud pública, como es el doctor Pedro Barreiro. Después de 3 meses de confinamiento, pensar globalmente y actuar localmente se vuelve una necesidad urgente y esto a su vez configura una nueva filosofía de salud. Un minúsculo virus paralizó el mundo y el Ecuador, es una primera pregunta. ¿Ese pequeño virus es el causante de la nueva normalidad? ¿Hay otras circunstancias que prepararon su advenimiento? ¿Acaso estas circunstancias continúan y seguirán acompañando al virus? Para responder estas preguntas se ha constituido un grupo de estudio interdisciplinario e intersectorial impulsado por la Mesa de Convergencia y la Fundación Esquel. El resultado es una propuesta que se ha denominado Pacto Social por la Vida y el Ecuador. Tiene al menos 5 componentes con sus respectivas manifestaciones y expresiones que son las siguientes. Algunas de ellas, o la mayor parte de ellas, son verdaderamente dramáticas. Lo sanitario, la desarticulación, la evidencia de la desarticulación del Sistema Nacional de Salud, el incipiente Sistema Nacional de Salud que hemos tenido en el Ecuador. En lo económico, paralización de la producción de bienes y servicios, que afecta al PIB, al Producto Interno Bruto, al menos en un 10%, según lo anuncian organizaciones internacionales dignas de crédito. Menores recaudaciones, déficit fiscal estimado en 12.000 millones de dólares, una deuda que está alrededor, una deuda externa e interna, que está alrededor de 70.000 millones de dólares. En el terreno educativo, se quiere poner énfasis al deterioro ambiental evidente y a algo que ha surgido como un verdadero virus también en la pandemia, la violencia de género. En lo ético, la falta de transparencia, la espeluznante corrupción, la impunidad que eriza la piel, En lo político, el Estado desinstitucionalizado, una democracia y gobernabilidad debilitados. Para conversar sobre el componente sanitario hemos invitado a Pedro Barreiro, profesional altamente calificado
Esto de ningún modo significa que dejemos de lado el abordaje de los 4 componentes restantes. Somos conscientes de la estrecha relación que guardan entre sí. El planteamiento central del componente sanitario es: frente a la desarticulación del Sistema Nacional de Salud, se vuelve una necesidad inaplazable su articulación y reestructuración, comenzando por el Consejo Nacional de Salud. ¿Cuáles son tus comentarios, mi querido Pedro? Y bienvenido a la nueva normalidad y al programa Medicina Ecológica. Gracias, Walter. Gracias por la invitación. Yo creo que siempre es importante tener la posibilidad de decir lo que uno piensa en beneficio de la población. Siempre lo ha sido. Pero en momentos de crisis multisistémica en esa población, como que no solamente es bueno, sino que es una obligación hacerlo. Es difícil hablar de salud cuando la gente, en su mayoría, tiene preocupaciones que sí están vinculadas con la salud, pero que no son exactamente lo mismo que la salud. La gente, las personas en este día están preocupadas por un problema mucho más grave, más profundo, y que va a tener, por supuesto, consecuencias en el ámbito sanitario. Ese problema que la población enfrenta asombrada y que a veces se inmoviliza es el problema de la corrupción. Si nosotros no intentamos poner sobre todas las mesas de trabajo, sobre todos los ámbitos de discusión, en todos los sectores de la comunidad organizada, el tema de la corrupción, todo lo que hagamos en favor de la salud, de la educación, de la producción, del comercio, de la política, todo se desmorona. Porque nuestro país infortunadamente está comprobando que la corrupción es capaz de cuartear todos los pensamientos, todas las estructuras, todas las buenas intenciones, todos los recursos, ¿sí?, para obtener un pobre beneficio de muy pocos beneficiarios. Digo pobre porque la disponibilidad de bienes materiales en manos de pocas personas no les llega a satisfacer ni a ellos mismos, porque por sobre la corrupción como entelequia hay otro grave problema de carácter ético que tú también lo tocaste, y es la codicia. ¿Hasta dónde la gente quiere más? Cuando uno tiene y está convencido de que necesita más, de que quiere más, de que puede obtener más, independiente de lo que tenga que hacer para tener más, no le importan las barreras éticas, educativas, sanitarias, organizacionales, políticas, no importa nada. La codicia se sobrepone a todas ellas. Y para poder materializarla, pues, en un estado jurídicamente organizado, no es posible hacerlo dentro de la ley. Hay que hacerlo de manera corrupta. Y entonces la podredumbre nos contamina a todos absolutamente. A unos porque se benefician directamente de los réditos de la corrupción, y a otros porque no decimos nada. Entonces, yo creo que la iniciativa de la mesa de convergencia que funciona dentro de la Fundación Esquel, y dentro de ellos esta posibilidad de llegar a un pacto nacional, es saludable, sí, es saludable. Y aunque el ordenamiento de los temas a tratarse pueden no ser compartidos por la mayoría, yo pienso que son los temas que siempre deben estar en la mente y en la preocupación de quienes conducen políticamente un Estado. El orden en el que están planteados no nos molesta, pero tu pregunta enfoca hacia allá. Para mí lo más importante es la corrupción. Si lográramos erradicarla, si lográramos sofocarla, asfixiarla, muy probablemente tendríamos más posibilidades de una reconstrucción del Sistema Nacional de Salud. Probablemente las condiciones de trabajo serían diferentes. Probablemente todos viviríamos un poco mejor.
Con eso puedo iniciarlo a contestar tu pregunta, Walter. No nos equivocábamos al decir que hemos invitado a una persona que sabe encuadrar los problemas más álgidos del país, sin dejar de lado los sanitarios, pero Pedro nos ha señalado con mucha claridad lo importante de priorizar lo ético, los valores que desgraciadamente parece que han sido olvidados en nuestra sociedad. A pesar de que ya hiciste una excelente relación a lo ético, a mí me gustaría preguntar desde otro ángulo, ¿por qué insistir en un sistema nacional de salud y comenzar por un Consejo Nacional de Salud reestructurado? ¿Por qué es necesario vincular esta propuesta, con lo económico, con lo político, con lo educativo, con lo ético? Yo creo que es indispensable, tú lo dices bien y yo también considero que es indispensable. Hay muchas cosas indispensables para vivir como seres humanos, ¿sí? Pero hay cosas de esas indispensables que pueden esperar un día, 2 días, ¿sí? Hay necesidades inmediatas para poder recomponer una sociedad que empieza a descomponerse, ¿sí? ¿Por qué es importante el asunto del Sistema Nacional de Salud? Por varias razones. Una de ellas, de carácter muy burocrático, es porque existen leyes que están vigentes, ¿sí? Es porque existe una ley del Sistema Nacional de Salud, una ley orgánica, una ley pesada. Es porque existe dentro de esa ley la disposición de crear el Consejo Nacional de Salud. Y uno de los primeros pasos para la descomposición de una sociedad organizada, una de las primeras premisas que nos ponen en alerta de que la cosa no está mal, la cosa está mal, es cuando empiezan a no cumplirse las leyes. Entonces, si existe una ley orgánica del Sistema Nacional de Salud y dentro de ella la creación del Consejo Nacional de Salud, ¿por qué no se la cumple? La gente se ha acostumbrado, infortunadamente, a que la letra sea casi letra muerta, ¿sí? Y eso lo aprovechan muchas personas que de patriotas no tienen nada, ¿sí? Entonces, la letra muerta de la ley da réditos para los corruptos. Hacemos una ley, quedamos muy bien, la hacemos, recibimos el aplauso de la sociedad, pero cuando nos interesa, sencillamente no la cumplimos. Entonces, desde el 2002 existe en este país la estructura jurídica para constituir eficazmente el Consejo Nacional de Salud. ¿Por qué no se lo hace? Yo no tengo una respuesta, sí. Pero durante varios gobiernos el Sistema Nacional de Salud empezó a tomar forma, empezó a funcionar, gracias, entre muchos otros factores, a la injerencia que tenía el Consejo Nacional de Salud, el CONASA, en las decisiones político-sanitarias de este país. Como esas decisiones político-sanitarias no interesaban a muchos, progresivamente el CONASA fue debilitándose de manera casi dirigida, ¿sí? Casi intencional, y los acuerdos y los pasos que se habían dado empezaron a difuminarse, a perderse. En este rato, el CONASA, el Consejo Nacional de Salud, es un fantasma realmente, sí. Casi nadie habla de él, no interviene, no asoma, no hace declaraciones, y hasta físicamente está reducido en uno de los tantos departamentos, cuartos, salas o salones de la frondosa estructura burocrática del Ministerio de Salud Pública. Eso. Nosotros entonces, uno de los mecanismos para recuperar la ética es recuperar el peso que la ley tiene y debe tener para la convivencia racional entre seres humanos. Reclamamos que el Consejo Nacional de Salud funcione porque está en la ley, porque existe la ley, y porque existe su conformación, y porque existe un reglamento para sus comisiones, ¿sí? Pero la gente no le hace caso. Esto
Por supuesto ha cobrado un poco más de vigencia porque a la gente no le ha importado. Ahora que tenemos un problema sanitario, ¿sí? Yo no creo que el Ecuador sea el único país que no estuvo preparado para enfrentar este azote, esta plaga, esta peste. Porque ningún país estuvo preparado, ninguno, ni los ricos ni los pobres, ni los del norte ni los del sur. Parece una paradoja que si sumamos casos confirmados y defunciones, el hemisferio más afectado es el hemisferio norte, con gran diferencia con el hemisferio sur, ¿sí? Se puede lucubrar filosóficamente al respecto, ¿por qué? Pero eso no nos conduce a nada. En este rato, volver a hablar de Consejo Nacional de Salud, de Sistema de Salud, es porque la gente ha empezado a darse cuenta que la salud y la educación son los pilares fundamentales de la convivencia como seres racionales, como Homo sapiens sapiens, ¿sí? Sin la educación, ni la salud, ni la administración, nada funciona. Excelente, excelente sus criterios, los criterios que tiene Pedro respecto de la situación que vive el Ecuador. Nosotros no habíamos reparado en realidad la importancia que destaca Pedro Barreiro de lo legal. Sí, desde el 2002, nos dice Pedro, ya tenemos una ley del Sistema Nacional de Salud y un Consejo Nacional de Salud. El problema es que no funciona. Y junto a esto, ¿no es cierto?, debemos entender lo económico como la capacidad del gobierno y la sociedad de financiar, administrar con eficiencia, eficacia y honestidad el presupuesto sanitario. Lo educativo como estrategia para complementar los servicios del sistema de salud. Lo ético como el componente que cruza lo sanitario, lo económico y lo educativo, que de no existir hace imposible la existencia de un sistema nacional de salud de cobertura universal. Y en este punto, estimado Pedro, tenemos que plantearnos, yo creo, frente a un sistémico modelo corruptor desde el gobierno, modelo corruptor oficial, un sistema nacional anticorrupción de los ciudadanos. Es decir, que estemos absolutamente en todas partes controlando a esa estructura que mucho se ha convertido en un aparato delincuencial. ¿Qué te parece, mi estimado Pedro? Un sistema nacional anticorrupción. Yo creo que empezar a crear una estructura podría ser uno de los pasos que deberíamos ensayar, sí. Pero el Sistema Nacional Anticorrupción debe estar en la cabeza, en el pensamiento, en la estructura cerebral de los seres humanos, ¿sí? Y eso se consigue cuando desde la infancia se comienzan a poner los pilares de ese sistema, los pilares conceptuales. Y eso se consigue con la educación. Pero cuando la educación es otro de las grandes necesidades de las organizaciones, la educación necesaria, ¿sí?, también cae en manos de la corrupción, ¿sí?, de la desidia, del que me importismo, entonces los resultados son los que estamos viviendo. Desde mi punto de vista, más importante que todos estos problemas que vivimos a largo plazo, que requieren soluciones a largo plazo, es la educación. A corto plazo es la corrupción. En medio de esos, en un lugar que podríamos conciliar con la población, está el asunto sanitario, ¿sí? La gente mejor educada es la que tiene más información, habitualmente es así. Los países que tienen mejores niveles de educación son los que han enfrentado de mejor manera estos cataclismos naturales, ¿sí?, como esto de la pandemia actual. Porque la gente tiene suficiente información y conocimiento para protegerse. La gente sabe, está convencida de que usar mascarillas protege. No absolutamente, pero protege. La gente educada sabe que lavarse las manos es bueno, es útil. Y ahorita no solo que es bueno y es útil, es indispensable. La gente sin educación no lo cree.
¿Cómo es posible que algo tan grave como lo que está viviendo la humanidad se pueda prevenir lavándose las manos? No, eso no es así, porque no tienen suficiente información. Y esa información de la que todos disponemos habitualmente en sus principios, en sus inicios, es la educación. ¿Sí? Después, el resto de información la vamos obteniendo de diferentes maneras, ya sea por la experiencia, ya sea con dolor, pero la vamos obteniendo. Pero las bases de los principios fundamentales de la humanidad están en la educación. Y allí la educación tiene un componente fundamental también, que es la ética, la bioética, la ética de la vida. Uno no puede, no debería, hay gente que sí puede, sentirse feliz, vivir feliz cuando su vecino se está muriendo de hambre, cuando su vecino no tiene ropa para ponerse. Pero así estamos viviendo. Los gobernantes cierran los ojos ante esa realidad y ellos mismos no son buenos ejemplos de conducciones de la sociedad ni personales. Los últimos acontecimientos vividos en algunas provincias queridas de este país nos demuestran que estamos a punto de sucumbir como país, como república, y tenemos que oponernos a eso. Enseñanzas extraordinarias la que nos transmite Pedro Barreiro. Urgente un sistema nacional anticorrupción, pero fundamentado básicamente en la educación personal, de la familia y la educación colectiva para ingresar en el terreno fundamental, básico, indispensable de la bioética. Finalmente yo voy a leer una especie de ensayo sobre filosofía de la salud, para que tú tengas la bondad de darme tus puntos de vista. Explicar la filosofía de la salud y en particular de un sistema de salud a partir de un axioma establecido modernamente por una institución muy controvertida como es la Organización Mundial de la Salud, se vuelve un ejercicio complejo, pero sin duda necesario para entender la evolución histórica de la salud y también para encuadrar el sistema de salud que necesita un país como el Ecuador después de la pandemia COVID-19. Tenemos información empírica y científica que nos permite dar cuenta de los grandes avances de la humanidad en el curso de los últimos 5.000 años. En efecto, gracias al trabajo de los antropólogos y sobre todo de los arqueólogos de la mente, se ha podido establecer que esos avances son cerebrales y aunque la enfermedad muchas veces los ha interrumpido, ha prevalecido la salud. Si hacemos un recuento de las antiguas civilizaciones, vemos que en todas ellas aparece la dualidad entre la vida y la muerte. Eros y Tánatos, como diría Freud, se turnan para recordarnos nuestra fragilidad y fugaz experiencia humana. Es como si la vida no fuera otra cosa que la preparación sistemática para morir en paz con nuestra conciencia. Para sacralizar la vida y la muerte sucesivamente aparecieron el politeísmo egipcio, babilónico, judío y greco-romano, que dieron paso al monoteísmo, base del desarrollo de la cultura occidental. Mientras esto ocurría en Occidente, en Oriente surgían las grandes culturas, especialmente la mongólica, la china, la hindú. Los procesos de sacralización han sido perdurables, hasta que algún profano, como Nietzsche, decide recordarnos que Dios ha muerto y que solo nuestra voluntad de poder ser humanos tiene la capacidad de salvarnos y garantizar la continuidad de la vida con dignidad. Lo expresa de una manera luminosa y poética en Así hablaba Zaratustra. Recién en 1970, François Lyotard nos propone una sistematización del pensamiento filosófico de Oriente y Occidente para anunciarnos el fin de la modernidad y el nacimiento de la posmodernidad. Con ello, la muerte de los grandes relatos, cristianismo, socialismo, capitalismo, al mismo tiempo que nos invita a dar rienda suelta a nuestra imaginación y a la reconsideración de los mitos.
Para fines del siglo XX, Pauwels y Berger nos anuncian el retorno de los brujos, no como una vuelta al pasado, todo lo contrario, más bien como una mirada atenta al futuro. El 2012, en un gran laboratorio subterráneo ubicado entre Francia y Suiza, los científicos descubren el bosón de Higgs, o partícula de Dios. Es sin duda el esplendor de la ciencia y de pronto el vínculo misterioso entre el espíritu y la materia. Todo se junta para decir con Teilhard de Chardin, las personas como seres espirituales que tenemos una experiencia humana mientras transitamos por la vida. Para nosotros, los salubristas, sobre esa experiencia humana siempre estará rondando el espíritu caritativo de los cátaros y los humanos apetitos de la renta. Reconociendo esa realidad, nos proponemos a construir el nuevo Sistema Nacional de Salud. Por favor, mi estimado Pedro, dame tus comentarios respecto de esto, que es una ligera introducción al extenso campo de la filosofía de la salud. Mira, me parece a mí un ejercicio saludable, útil, necesario, ¿sí? Tenemos que difundirlo, por supuesto que sí. Va a servir de mucho para que algunas personas, ojalá muchas, tomen conciencia de cuánto ha costado llegar, cuánto le ha costado a la humanidad llegar al momento en el que estamos ahora, ¿sí? Eso es indispensable porque ratifica lo que había asegurado. La información coadyuva a construir un pensamiento sano, pensamiento sanitario, si podríamos decir. Es indispensable y es un desafío volcar todos esos principios, ese relato de la evolución con respecto a la filosofía de la salud y de la medicina, volcarlo a un lenguaje que la gente lo entienda así. Gracias, mi estimado Eso Pedro. es indispensable, indispensable. Se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a seguir conversando con Pedro sobre estos temas relacionados con el Sistema Nacional de Salud. Les agradecemos inmensamente por su atención y los esperamos para la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,